Muy buenos días, queridos. Que el Señor les bendiga grandemente. Aquí en este momento estamos con nuestra transmisión en vivo desde Basilea, Suiza, desde el templo de la congregación de la Iglesia Renacidos. Y desde aquí les mando un gran abrazo y muchos saludos a todos los que están en este momento conectados, todos los que están en este momento en sintonía para escuchar lo que el Señor tiene preparado, para escuchar las bendiciones de Dios para su pueblo, que creo de verdad son palabras de edificación, palabras de motivación. Puse como título a esta predicación, ponga lo que tienes en las manos de Dios. Amén. Desde aquí quiero mandarles a todos los que por medio de Facebook están escuchando, quiero darles una palabra de apoyo para seguir adelante en este tiempo de confinamiento, este tiempo que estamos como un poco, ¿cómo te puedo decir? Un poco con restricciones, pero no importa lo que el gobierno nos impone, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y de esta manera, como nosotros somos sus herramientas, nosotros vamos a ser de bendición en cualquier lugar donde nos encontramos para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta mañana quiero empezar, como siempre, con una oración. Y te invito a que tú me acompañes en esta oración. Señor, te doy gracias en esta mañana y vengo delante de ti, Señor, para levantar tu nombre en alto, para proclamar tu victoria, Señor, para decir con mi voz, Señor, en ti tengo yo también la victoria. Señor, en esta mañana vengo delante de ti y te pido, mi amado Jesús, que tú a través de esta palabra, Señor, bendigas al oyente, Señor, que lo edificas, que lo restauras, que a través de tu palabra, Señor, que retome nuevas fuerzas, Señor, que transformen a los que están escuchando, Señor. Yo te doy gracias y te pido, Señor, en este momento que tú me permites de ser herramienta útil en tu obra. Que sin ti nada puedo, Señor, y estoy completamente dependiendo de ti, de tu misericordia, de tu gracia, Señor, y aquí estoy. Heme aquí, Señor, utilízame como canal de bendición para tu pueblo, Señor, para transmitir lo que tú tienes preparado, Señor. Te entrego el control y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, parece que en estos tiempos a veces miro alrededor mío y tengo la sensación que las personas piensan que el tiempo de la gracia se acabó, que las misericordias de Dios ya no nos alcanzan y que ha llegado el tiempo en que vamos a ser consumidos. Y creo que es todavía el tiempo que podríamos decir que la mies es mucha, los obreros son pocos. Y en esta mañana quiero hacerte ver
la herramienta útil que tú eres en la obra de Dios, en lo que el Señor prepara para ti a tu diario caminar. Te quiero hacer ver lo que Dios tiene preparado para ti y te quiero hacer ver lo que Dios quiere hacer en este mundo a través de tu vida. Te quiero invitar de abrir tu Biblia en Lamentaciones 3 y vamos a leer ahí la palabra de Dios bajo la bendición de nuestro Trino Dios. Amén. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. La palabra de Dios nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Esto es un hecho que nosotros no podemos negar. Grandes son sus misericordias, nuevas. Querida iglesia, si miramos alrededor de nosotros, podemos observar que estamos en tiempos bastante difíciles. Y en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, las personas son como un poquito más abiertas para escuchar el evangelio de paz. No sé si te has dado cuenta que las personas se han vuelto un poquito más sensibles, que encontramos en la calle, en el trabajo, en la escuela, personas que están en búsqueda, que están en búsqueda de algo más, que tienen muchos interrogantes, que sus mentes en este tiempo se han llenado con muchas dudas y están buscando respuestas. Y de hecho estamos en un tiempo que por lo menos yo lo he podido experimentar de esta manera, que las personas están buscando algo más allá de lo terrenal. Y doy gracias a Dios de que por medio del COVID-19 las personas han abierto un poquito más su corazón para escuchar lo que Dios les quiere hablar. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que para nosotros, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Sí? A los que conforme a su propósito son llamados. Pero ahora, como hemos leído que sus misericordias son nuevas cada día, y estas misericordias Dios las derramó sobre toda la carne. Él quiere que alcancen a todo el mundo, ¿sí? Y de hecho este COVID-19 ha hecho de que las personas se sienten un poco más vulnerables, ¿sí? Y esto causa que están más atentos a los principios morales que encontramos en la Biblia, a los principios espirituales. Están más atentos a las enseñanzas de Dios y están abiertos para conocer otro fundamento que puede cambiar su vida, que puede transformar su vida en una vida distinta, diferente. De una u otra manera anhelan, desean de ver la mano de Dios en su vida, de ver un milagro o una señal. Y nosotros no nos olvidemos, ¿sí? Tenemos los principios bíblicos, tenemos los principios morales, los principios por encima de sus enseñanzas, que por cierto son fundamento para nosotros, son fundamento para un nuevo estilo de vida. Por encima de todo esto, Él es Dios. Es decir, que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Recordamos lo que dice su palabra en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
O sea, Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Podemos ver que el Señor, en otra forma, nos dice que Él es la respuesta a todo interrogante posible de todas las personas. Y de hecho, en esto podemos ver que sus misericordias, aún en el día de hoy, nos alcanza. Y Él nos da respuestas y soluciones para la vida. Y esto con el único propósito de redimirnos y de enseñarnos el camino a la vida eterna. Lamentaciones 3:23 dice: nuevas son cada mañana, grande tu fidelidad. Jesús nos creó, Él es el creador nuestro, y de hecho Él sabe que para nosotros puede resultar difícil de abrazar, de aceptar y de comprender la grandeza de su fidelidad, la grandeza de sus misericordias, y de poder abrazarlas como única verdad en nuestra vida. Y de hecho Jesús sabe que el ser humano de vez en cuando necesita una señal, de vez en cuando necesita o algo visible, y de que necesita, para comprobarlo, lo que podríamos decir ejemplos palpables, ¿sí? Algo que nosotros podemos leer, podemos ver. Y Jesús, en su misericordia, ahora nos ofrece varios testimonios en la palabra de Dios. Varios testimonios de su misericordia, de su bondad, de su amor, su fidelidad, de su divinidad. Y estos ejemplos nos ayudan a creer que Jesús es el Hijo de Dios y de hecho que Él es Dios. Esto es una realidad que tú y yo no podemos negar. Dios está sobre todas las cosas y que sus misericordias nos alcanzan todos los días porque son nuevas cada mañana. No podemos ignorar de que, de hecho, somos criatura nueva, que Dios creó algo nuevo en mí. Y de que de esta manera somos, de hecho, herramientas en la obra de Dios, herramientas que Dios utiliza para bendición, para los demás que están buscando respuesta para con sus vidas. Y como hijos de Dios, Él nos utiliza como herramientas para edificar, para dar esperanzas, para proclamar, para predicar el evangelio de la paz. El Señor te ha llamado para predicar las virtudes de aquel que llamó en un momento de las tinieblas a su luz admirable. El Señor te llama a compartir las buenas nuevas. El Señor te llama a anunciar lo que hemos leído en Lamentaciones 3:23, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto es lo que el Señor, a lo que el Señor te ha llamado. El Señor te ha llamado y hoy vuelve a llamarte otra vez. Y quiero que juntos vayamos a Marcos 6 y vamos a leer una buena porción bíblica del 34 hasta el 44. Marcos capítulo 6. Te invito a abrir tu Biblia en Marcos capítulo 6 y vamos a leer ahí desde el 34 hasta el 44. La palabra de Dios ahí nos dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas.
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, le dijo: dale a vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿qué vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer? ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y bendijo y partió los panes y dijo a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron era 5,000 hombres. Tremenda historia, tremendo milagro de que podemos ver aquí. Tremendas cosas que el Señor hace a través de lo que los discípulos, los apóstoles tenían en su mano. Recordemos que después de un viaje largo misionero de los 12 apóstoles, ellos volvieron a encontrarse con Jesús, ¿sí? Y le explicaron todo lo que habían experimentado en el transcurso de este viaje misionero, que ellos habían predicado el evangelio de paz, que ellos habían sanado enfermos, que habían libertado a los cautivos, que habían sacado a los demonios. Y me parece algo muy similar a lo que tú y yo estamos viviendo todos los días en nuestro caminar. Se parece también a este peregrinaje misionero, sin salir de la ciudad, sin salir del país, pero sí estando ahí, caminando en nuestro trabajo, estando en nuestros hogares. La historia que podemos ver ahí se parece mucho a la vida que tenemos nosotros. Y en esta historia, precisamente podemos ver que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. ¿Cuántas veces no hemos venido a la casa de un día con mucho trabajo y estábamos cansados y queríamos comer y hacer algo y no teníamos tiempo? Porque tanto es el trabajo que no hay tiempo ni siquiera para comer. Y en esta historia, Dios, a través de esta historia, Dios habla directamente a nuestra vida. Aquí podemos ver que hay un montón de personas necesitadas. Podemos ver que hay un montón de gente que quería escuchar la palabra de Dios. Y es lo que podemos ver actualmente a través de esta pandemia. Mucha gente se viene, se va y quiere encontrar soluciones, quiere encontrar respuestas. Y aquí Dios nos da un ejemplo de misericordias que son nuevas cada mañana. Aquí el Señor dice a sus discípulos: trabajaron tanto, vengan conmigo ustedes y vamos a un lugar apartado, solas, y ahí podrán descansar.
Y lo podemos ver en Marcos 6:31. La palabra de Dios nos muestra que Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¡Wow! Y en este momento y los discípulos habrán dicho: ¡ah, qué bueno que hemos podido escuchar estas palabras de parte de Dios! Porque es Jesús reconociendo el labor que están haciendo. Es el jefe que les dijo: buen trabajo, amiguito, sigue adelante, pero en el momento ven conmigo a descansar. Seguramente animados por estas palabras, subieron al barco gozosos y siguieron la invitación que Jesús le había hecho. Marcos 6:32 habla de esto: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Qué piensa usted de todo esto? Yo creo que se lo merecen. Por fin un descanso después de tanto trabajo. Se lo merecen, por cierto. Por fin un tiempecito de vacaciones. Se lo merecen, por cierto. Pero lo que ellos seguramente no tenían en sus planes era que este lugar donde Jesús les invitó no iban a estar solos, ¿sí? Y es que es lo que pasa a veces con nosotros. Sí, merecemos un tiempo de descanso, merecemos vacaciones, merecemos el reconocimiento de todo lo que hacemos y queremos apartarnos, pero nunca vamos a estar, nunca vamos a tener vacaciones de ser cristianos, nunca vamos a estar en una situación en la cual no tenemos la posibilidad de hablar de Cristo Jesús, de proclamar sus verdades, de predicar el evangelio de la paz. Lo que no estaban en los planes de estos discípulos, de los apóstoles, era que había una multitud que ya estaba esperando ahí, que se encontraba necesitado en el lugar donde iban con Cristo Jesús. Multitud de 5,000 familias llegan al lugar donde ellos pensaban de descansar, con el deseo de recibir respuestas a sus preguntas, respuestas a situaciones difíciles. Llegaban ahí con el deseo de escuchar palabra de Dios y de ser sanados y también de ser librados de todo lo que les tenía encadenado. Ahora lo que hace Jesús en este momento de verdad no era lo que los discípulos planeaban para aquel momento. En lugar de rechazarlos a los que estaban ahí, sedientos, hambrientos, deseando escuchar estas enseñanzas, Jesús, como siempre, da la bienvenida y abre su boca para bendecirlos. Lucas 9:11 dice: y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. O sea, cuando Jesús desembarcó, cuando Jesús se subió a este barco para ir a un lugar donde sus discípulos podían descansar, él vio que había aún tantas personas necesitadas, tantas personas con un deseo de escuchar palabra de Dios, tantas personas enfermas, que en este momento Jesús tuvo compasión con ellos. Se vio conmovido
por toda la necesidad que él veía. Jesús en este momento tenía misericordia con las personas. La palabra nos dice que él tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Marcos 6:34 lo podemos leer. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que Jesús, conmovido, ahí mismo comenzó a enseñarles y a sanarles. Las horas pasaron, ya se hizo tarde, y entonces todas estas 5,000 familias, ¿sí?, estaban ahí, que no tenían lugar. Ya se hizo tarde, quizás muy tarde, para devolver a sus casas. Y los discípulos, como buenos cristianos, vieron esta necesidad, vieron que, oye, jefe, tienen que ir a sus casas, despídelos, deja que se vayan, por lo menos alrededor en las aldeas, y que compren pan. Haga que se vayan. ¿Sí? Los discípulos, viendo la hora avanzada y estar enfrentando esta situación con una tremenda multitud que necesitaba ser alimentada, se preocuparon en sus corazones. Y es algo muy lindo lo que sucedió ahí con los discípulos, ¿sí? En el versículo 35, 37 lo podemos ver. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos, jefe, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Jefe, no hay para comer, deja que se vayan. Los discípulos, como buenos alumnos, buenos cristianos, vieron todo esto. Wow, hay una gran necesidad ahí, y se preocuparon por el bienestar de estas personas. Fueron y comentaron de lo que ellos se dieron cuenta, que hay una necesidad y que hay que despedirles, ¿sí? Le contaron a su pastor sus preocupaciones. Es algo lindo lo que está pasando ahí en el momento, porque ellos, conmovidos por la necesidad, o sea, estaban ahí buscando solución a esto lo que estaban viendo, ¿sí? Y de hecho, esta situación ahí con estos 5,000 familias necesita una pronta solución, ¿sí? Requiere una solución rápida. Y ahora, en nuestro diario vivir, ya les dije que estos viajes misioneros se parecen a lo que nosotros vivimos todos los días. Y esto también se compara mucho a situaciones que nosotros vivimos. ¿Cuántas veces en nuestro diario caminar como cristiano nos encontramos en situaciones similares? Personas necesitadas, queriendo escuchar la palabra de Dios, o sea, personas sedientas y hambrientas. Y cuando hay situaciones así problemáticas como esta, la que hemos leído, a veces en nuestra mente, buscamos lo más rápido, lo más lógico, lo que a nuestro parecer es lo más correcto, ¿sí? Porque sería una solución rápida, sería una solución para poder resolver este asunto muy pronto, ¿sí? Y estoy seguro que todos nosotros hemos vivido esto, que estábamos de personas hambrientas, ¿sí?
con quizás preguntas difíciles, ¿sí? Personas muy necesitadas, enfermas. Y entonces nosotros pensamos, bueno, en este momento, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Dónde busco ayuda yo? ¿Quién me resuelva este caso? ¿Quién me resuelva este caso? Y aquí en la historia encontramos una respuesta de parte de Jesús que los discípulos no esperaban escuchar. No pensaban en la posibilidad que les dio Cristo Jesús para poder resolver el problema. Y creo que es una respuesta que muchas veces nosotros tampoco no la esperamos. Y en algunos casos, la respuesta aquí dada por Jesús, ni siquiera la queremos escuchar, no queremos esta opción. Marcos 6:37 dice, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Y claro, ellos ahí le dijeron, ¿pero qué? Vayamos y compramos pan por 200 denarios y le demos de comer. Pero Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Acudimos a ti para que tú nos des la solución, para que tú resuelves todo, para que tú hagas. Nosotros te apoyamos, pero de lejitos. Pero haga tú. Y es causado por un concepto erróneo que el ser humano, el cristiano, a veces tiene, de que no está capacitado para la situación que enfrenta. Acudimos a los líderes, acudimos a los pastores para que ellos se encargan de dar a los necesitados palabra de aliento, palabra de esperanza, palabra de paz. Acudimos a los demás para que ellos prediquen el evangelio, para que les enseñen de Jesús. Pero la palabra de Dios en Filipenses a mí me muestra otra cosa, que todos Dios capacita, porque Él nos llamó. Y de hecho que en Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es Él que estaba trabajando en mí. Y el Espíritu Santo me hace recordar lo que tengo que hablar en este momento. La respuesta de Dios no era lo que ellos le habían propuesto, porque la idea de ellos era otra. La respuesta la propuesta era que mándales a las aldeas de alrededor y que ellos compren pan. ¿Sí? Pero Cristo le dijo, no, hasta aquí, esperen un momentito, esperen, miramos aquí lo que podemos hacer. Y Jesús le dice, dadle vosotros de comer. La respuesta de Dios no estaba en sus planes que ellos ya habían hecho. Y enseguida podemos ver que de cierta manera subió oposición a lo que el Señor les mandaba hacer. O sea, había un poco de rebeldía ahí en todo esto, porque cuestionaban la decisión de Cristo Jesús. Que vayamos que voy yo y compro pan para 200 denarios y les demos de comer. Esta fue la respuesta, la pregunta, ¿sí?, que hicieron los discípulos.
que yo tengo que gastar de lo mío, de lo que yo tengo. Yo. Pero jefe, Cristo, Jesús, ¿qué es esto? Yo no pensaba en esto, yo no quiero hacer esto. Que yo tengo que invertir en los demás. Que yo tengo que trabajar. Yo tengo que repartir. Pero Jesús, ¿qué es lo que te está pasando? Que yo lo tengo que hacer, que yo me tengo que poner en acción. No. Déjame a mí en mi cuarto en oración, pero no me pongas en acción, por favor. Yo te apoyo, pero no quiero hacerlo. Y es uno de estos momentos que podemos ver a los discípulos en oposición a los planes de Dios, en oposición en las bendiciones de Dios que quiere repartir. Y en este mismo momento ellos están desafiando al Señor, porque están cuestionando la solución que Él tiene preparada para esta situación. ¿Cuántas veces yo en mi vida también he desafiado al Señor? Pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces has desafiado al Señor? ¿Cuántas veces sus respuestas, cuántas veces la respuesta del Señor no iban conforme a lo que tú piensas? ¿Cuántas veces sus respuestas no iban conforme a mi forma de opinar sobre las cosas? ¿Cuántas veces su respuesta no estaba en tus planes? ¿Cuántas veces cuestionaste su autoridad en situaciones problemáticas? Porque lo que Él te daba como solución no era en lo que tú habías pensado. ¿Cuántas veces clamamos al Señor en esta situación y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Por qué de esta manera? ¿Cuántas veces podemos argumentar y negociar en contra de lo que el Señor nos ha dicho? Lo cierto es que todos, como estos discípulos, nos encontramos diariamente en situaciones que aparentemente superan nuestra capacidad, y de hecho es cierto, nosotros no podemos hacer nada. De hecho es que las situaciones no nos superan cuando estamos sin Cristo. ¿Sí? Es ahí donde tenemos que recordar quién es Cristo Jesús, y es ahí donde tú y yo tenemos que recordar quiénes somos nosotros en Cristo. Y son estos momentos en que su respuesta quizás no es la que nosotros hemos pensado, y son estos momentos en que tenemos que tranquilizarnos, respirar profundamente y confiar en su poder. Confía en Dios, porque con Dios nada es imposible. Con Dios los milagros ocurren también hoy en tu vida. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Absolutamente nada es imposible. Cuando pasamos por dificultades, situaciones problemáticas, como aquella situación que hemos leído ahora de los discípulos con 5,000 familias y que tenían que darles de comer. Situaciones como esta son las que en las que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza primeramente en el Señor y concentrarnos en lo que el Señor nos da como solución, en lo que Dios nos muestra, la dirección que Él nos da. Y en este caso, Señor, esta es la palabra de Dios, nos da una gran enseñanza a nosotros.
Muchas veces te encuentras en situaciones que aparentemente te superan. Pero mira lo que Dios dice a sus discípulos en este momento de que necesitaban una solución. El Señor le dice: ¿cuántos panes tienes? Vayan a ver. Y entonces ahí podemos decir, bueno, hay una situación que necesita solución, ¿sí? ¿Supera nuestra capacidad? Sí. ¿Tenemos un Dios que todo lo puede? Sí. Y Dios te dice: mira a ver lo que tienes tú. Mira lo que tienes tú. Mira todo lo que Dios te ha entregado. Mira todos los dones y talentos que recibiste de parte de Dios. Jesús te pregunta: ¿cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Y en varias ocasiones podemos ver que las personas no tenían gran cosa para resolver una situación problemática. Hay diferentes ejemplos en la Biblia. David con su honda, con las piedras que lanzaba contra un gigante. Hay Moisés que tenía una barra en su mano. Lo que el Señor te está diciendo en esta mañana es de que busca, mira lo que tienes tú. Vaya a ver cuál es tu talento, cuál es el don que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que tienes tú en tu mano? Y ahí Marcos 6, 41, 44 dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces y los que comieron era 5,000 hombres. Cristo tomó en su mano lo que los discípulos tenían. En la mano de Dios, lo poco que ellos tenían, lo que según nuestra lógica puede ser insuficiente, lo que aparentemente no alcanza para una solución adecuada, poniéndolo en las manos de Dios, tiene el poder de bendecir a muchos. Lo que tienes en la mano puede bendecir a una nación, puede bendecir a muchas familias. Y es uno de estos momentos que podemos ver que las misericordias de Dios aún siguen vigentes. Nunca se decayeron. Porque en esta mañana, en su misericordia, Él te llama para utilizar lo que Él te ha entregado, lo que tú tienes, para bendición, para bendecir a los demás. Pon lo que tienes en la mano de Dios y podrás ver milagros ocurriendo en tu vida, milagros ocurriendo alrededor tuyo. Pon lo que tienes en la mano de Dios. Consagra lo que tienes al Señor. Bendice y consagra lo que tienes y ponlo al servicio de Dios. Y de esta manera vas a ver que puedes satisfacer la necesidad de una multitud. No importa si piensas que lo que tienes es poco.
No importa si piensas que lo que tienes no es suficiente. No importa si los demás te tienen que esto no sirve. Que los demás te dicen que esto no sirve. No importa la opinión de los demás. Confía en el camino que el Señor te señala. Confía en la solución que el Señor te señala, te muestra. Y Él te dice, en esta mañana te dice, agarra lo que tienes y ponlas en la mano de Dios. Y verás milagros. No importa si delante de ti tienes una situación que aparentemente es demasiado complicada para poder superar, para encontrar solución. Déjame decirte que Dios no trabaja con la lógica humana, sino más bien trabaja con tu fe también, que es don de Dios. Y entregándole lo que tenemos, Él lo va a multiplicar de manera milagrosa. Lo que sí importa es que le tienes. No importa si es mucho o poco, solamente entrega lo que tienes. De esta manera, tú puedes alcanzar a muchos. De esta manera, tú puedes dar alimentos a muchos. De esta manera, tú puedes ser bendición para los que están contigo. Las misericordias de Jehová no decayeron. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aún, escúcheme, aún hay tiempo para entregarle lo que tú tienes, para predicar lo que la palabra de Dios aquí nos hace ver, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y cuando Dios dice que grande es su fidelidad, quiere decir que con lo poco que tú tienes, mucho Él puede hacer. Y de esta manera, invito en esta mañana de mirar lo que el Señor te ha entregado y de dárselo a su servicio. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente en esta mañana y te invito a predicar las buenas nuevas. Te invito a utilizar a lo que el Señor te ha llamado, ¿sí? A este ministerio de la reconciliación, a lo que el Señor te ha llamado. Y de esta manera, si te encuentras en una situación difícil, entrégale lo que tienes al Señor y Él hará el milagro. Nosotros nos ocupamos de lo terrenal, de lo que nosotros podemos hacer, pero Él es aquel que hace grandes cosas con lo que nosotros tenemos. Que el Señor te bendiga grandemente. Siguen adelante y quiero orar para culminar. Amén. Señor, te doy gracias por esta mañana, por este día, y te pido que tú, Señor, transformas nuestros caracteres, Señor, que transformas, Señor, nuestra manera de ver las cosas, Señor. Aparentemente, a veces lo que tenemos es poco, Señor, pero en tus manos sí es mucho. Y te pido en esta mañana que tú nos haces comprender, que tú nos abres una visión más amplia de tu poder, de tu misericordia, que tú nos haces entender que con lo que tenemos nosotros aquí, Señor, podemos hacer grandes cosas porque la entregamos en tu mano, Señor. Y de hecho, Señor, en este tiempo de cuarentena, Señor, las personas son
son sedientas de la verdad, Señor, están en búsqueda. Y te pido que tú, Señor, conviertas en lo que tenemos en milagros, Señor, para saciar multitudes, para que se sacian los que están en búsqueda, Señor. Utilízanos, utiliza lo que nosotros tenemos, Señor, para hacer milagros de conversiones, para hacer milagros, Señor, de salvación, que ocurre a través de ti, porque tú eres aquel que da la salvación, Señor. Ya lo hiciste todo en la cruz, y ahora lo que tenemos que hacer es caminar en lo que tú de antemano has preparado, y ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a no cuestionar tus respuestas a nuestras preguntas. Ayúdanos a no ponernos de oposición a los caminos tuyos, si no están en nuestros planes, sino más bien ayúdanos, Señor, a ser herramientas de bendición en tu obra. Bendice a esta hermosa congregación, bendice a todos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Querida iglesia, recuerdan que el Señor está contigo, Él está a favor tuyo. Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande tu fidelidad. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Nos veremos pronto, querida iglesia.